El concepto de participación en realidad se remite a Platón. Cuando Platón habla del mundo inteligible y el mundo sensible, busca, en sus distintos diálogos, modos de expresar la relación entre los dos mundos. Nunca para él son dos mundos totalmente desconectados. Siempre hay una relación. En la famosa alegoría de la caverna, al mundo sensible lo llama sombra del mundo inteligible. Esta expresión subraya mucho la superioridad del mundo inteligible y la habilidad del mundo sensible, ¿no es cierto? Sin embargo, marca una relación, porque una sombra sigue siempre la figura, la forma de aquello de lo que es sombra, ¿sí? De todos modos, en diálogos posteriores usa más bien el concepto de imitación. Es un concepto más fuerte. La criatura del mundo sensible imitan las formas inteligibles. Y en otros diálogos usa el término de participación, que es quizás el que más profundamente expresa la verdadera relación entre el mundo sensible y el inteligible. Pero en Platón no hay un desarrollo sistemático completo del concepto. Santo Tomás sí va a realizar ese desarrollo. Y lo va a realizar partiendo de su propia filosofía, de una filosofía del ser, que es su aporte más original al pensamiento filosófico. Se podría decir que para Santo Tomás, participar es un modo de poseer una propiedad. Participar es poseer una propiedad o perfección, ¿sí?, de manera limitada, pero una propiedad o perfección que en sí misma existe de manera ilimitada. Por eso, el concepto metafísico de participación para Santo Tomás solo es verdaderamente aplicable a aquellas perfecciones que él llama comunísimas, lo que hoy llamamos trascendentales, el ser, el uno, la verdad, lo bueno, etc. O aquellas otras perfecciones que sin ser propiamente trascendentales son perfecciones puras, es decir, que pueden existir ilimitadamente. La vida, la sabiduría, el amor, ese tipo de perfección, ¿sí? Entonces, la palabra participar designa en este contexto, ¿no?, un modo de poseer una participación. Y Santo Tomás va a aplicar este concepto de participación sobre todo a la primera de las perfecciones participables y participadas, que es el ser. Como todas las cosas tienen ser, y todas las tienen en distintos grados, incluso en composición con el sujeto que las posee, por eso mismo todas las cosas reciben el ser de una fuente común, que es alguien que no tiene ser por participación, sino que es el mismo ser. En ese sentido, entonces, el concepto de participación expresa una verdad nuclear de la metafísica de Santo Tomás, que es la verdad de la creación. Pero eso es un tema para desarrollarlo más ampliamente. Me gustaría añadir, ya que mencioné el concepto de participación, que respecto del platonismo de Santo Tomás, los estudiosos de su pensamiento han insistido en este aspecto, sobre todo en el último siglo y medio. Así, desde fines del siglo XIX, un gran sacerdote dominico, padre Norberto del Prado, fue uno de los primeros que estudió y explicó este aspecto. Y ya a lo largo del siglo XX, Geiger, por un lado, y el padre Fabro, por otro lado, desarrollaron mucho esta idea y mostraron su centralidad dentro de la síntesis filosófica de Santo Tomás.